Lo que voy a hacer lo que voy a hacer es básicamente dar una visión de cómo funciona el sistema pensional y esa visión de cómo funciona el sistema pensional es lo que nos va a poder llevar a discutir la reforma. Entonces, muchísimas gracias nuevamente. Voy a tomarme, yo espero, una media hora, 40 minutos. Y me gustaría empezar por darles las tres grandes dimensiones del sistema pensional colombiano. Tres grandes dimensiones que yo me atreví a poner en este orden: cobertura, equidad y sostenibilidad, porque desde mi punto de vista es el orden en el que toca pensar el sistema pensional. El sistema pensional, obviamente, y la discusión hoy está muy centrada en el tema financiero, que es el de sostenibilidad, que obviamente es importante, pero desde mi punto de vista el sistema pensional es sobre todo una política social que lo que debería hacer es pensar en la cobertura de todos los colombianos. Empecemos entonces rápidamente. La cobertura, diagnóstico general, la cobertura es muy baja la cobertura. Acá tenemos trabajadores, esto es 2019, pero esto no ha cambiado mucho, yo no he actualizado las cifras, pero la situación sigue muy parecida ahora. Trabajadores afiliados a pensiones, o sea, que alguna vez se han afiliado, que han cotizado alguna vez, son 23,4 millones. Ese es casi que en ese momento hay 23,4 millones de trabajadores en Colombia. Ustedes saben que tenemos dos regímenes: el de prima media, el que administra Colpensiones, y el de ahorro individual, que administran los fondos de pensiones privados. El de prima media casi 7 millones, 16,5 en los de ahorro individual. Hay más cotizantes en ahorro individual que en Colpensiones. Perdón, uy, es que no estoy, qué pena, se me saltó. Estoy con el mouse. Pero de estos, activos, o sea, que cotizan, son los que están en rojo. Entonces, de los 6,9 millones de personas que están afiliados a Colpensiones, o que alguna vez estuvieron afiliados, cotizan 3,1. Y en el ahorro individual de 16 millones cotizan 7,7. Entonces, fíjense que cuando uno coge la cobertura desde el mercado laboral, o sea, de los trabajadores que cotizan, pues los cotizantes son más o menos el 45% de todos los que se han afiliado alguna vez. ¿Listo? Esto es viéndolo porque uno puede ver la cobertura de dos maneras. Uno puede ver la cobertura desde los cotizantes, que eso es básicamente una aproximación a la formalidad laboral, y uno puede ver la cobertura desde los que tienen pensión. Entonces tenemos dos dimensiones de cobertura. Desde los cotizantes, más o menos el 45% de los trabajadores cotiza en pensión. Esa es la informalidad. En pensiones 55% son informales, ¿no? Y esto se da en gran parte por la rotación entre formalidad e informalidad. Un trabajador, cuando empieza a trabajar, a lo largo de su vida laboral, no todo el tiempo es formal o todo el tiempo es informal. La rotación es muy alta entre formalidad e informalidad. Acá lo que les muestro es, desde 2012 al 2019, la situación sigue muy parecida. Es decir, es un problema estructural del sistema y del mercado laboral. Lo que les muestro son los cotizantes y los activos. Los cotizantes son los que han cotizado alguna vez en los últimos 6 meses, y los activos son los que Me cotizaron subió bastante el dolor de la espalda. el último mes. Entonces, la diferencia entre uno y otro es la rotación. Fueron formales en algún momento, pasaron a la informalidad, luego pasan a la formalidad. Es decir, lo que les muestro es una medición de rotación. En el 2019 teníamos más o menos 1.500.000 personas que rotaban entre formalidad e informalidad. Es decir, que en algún momento cotizaba, en otro momento no cotizaba porque estaba en el mercado laboral informal, pero hubo picos como el 2016 de 3,4 millones de personas que estaban en esa rotación, que se movían entre formalidad y formalidad. Entonces, ustedes saben que para obtener la pensión es necesario cotizar 1.800 semanas, ¿no? Pero dada esta rotación en el mercado laboral, pues para muchos trabajadores es muy difícil llegar a las 1.800 semanas. De hecho, en promedio se llega a unas 1.400, 1.300 semanas, porque la rotación entre formalidad e informalidad es muy alta. Entonces, esto nos explica que hay una baja cobertura
en el mercado laboral, es decir, en la época de trabajo de las personas. Como resultado de esto, pues hay muy baja cobertura en pensiones. Estos son los datos ya de personas pensionadas. En Colombia, esto es 2020, debería haber, los colombianos en edad de pensión fueron 6,8 millones. Pero fíjense que los que tienen pensión de esos 6,8 es el cuadro azul arriba, 1,7. O sea, el 25%. Uno de cada cuatro colombianos que deberían tener pensión, que son adultos mayores, tienen pensión. Entonces es un tema muy complejo. La cobertura de pensionados es muy baja. Hay otro programa que ustedes conocen, no sé si conocen, que es Colombia Mayor, que es un subsidio monetario. En Colombia Mayor hay 1,6 millones de personas, casi el mismo monto de los que tienen pensiones, es decir, ahí vamos completando como el 50% del total de adultos mayores. ¿Mm? Sin protección, 3,4 millones. Es decir, la protección, si no tienen el Colombia Mayor, que es esto en la técnica, digamos, pensional, Colombia Mayor es un programa no contributivo, mientras que las pensiones es un programa contributivo. Colombia Mayor es un subsidio que se entrega a las personas, a los adultos mayores, que no tienen pensión, que tienen ciertas características, obviamente, que son vulnerables, es decir, que están en la pobreza. ¿Mm? Entonces, solo pensiones, uno de cada cuatro. Si le sumamos Colombia Mayor a pensiones, uno de cada dos, el 50%. Entonces, casi la mitad de los colombianos no tiene un ingreso para la vejez de los que deberían tener, es decir, de los adultos mayores. Hay un nuevo programa que se llama Beneficios Económicos Periódicos BEPS, que se creó hace 10 años. Es un programa muy nuevo, ahí solo hay 34.000 personas. Entonces, mensaje número uno, muy, muy baja cobertura pensional, tanto por el lado del mercado laboral, de los que trabajan, por la informalidad, y ese es uno de los puntos importantes que debería tenerse en cuenta la reforma, como por el lado de los pensionados. Listo, el siguiente punto es la desigualdad, y la desigualdad es alta. La desigualdad es alta, no me voy a detener en este, me voy a detener en este. ¿Cómo funciona el régimen? El régimen de ahorro individual, o sea, los fondos privados, la pensión es básicamente lo que ahorra la persona, por eso es ahorro individual, es la cuenta de la persona más los intereses. Los fondos reciben esos recursos, los invierten, obviamente sale una comisión de ahí para los fondos, lo invierten y la pensión se crea con el ahorro más, más los intereses, y ahí sale la pensión. En cambio, en el régimen de prima media, en el de Colpensiones, la pensión no depende del ahorrado. Me explico con un esquema muy sencillo. Uno tiene que cotizar 1.800 semanas, ¿cierto? Esos son 25 años. Uno cotiza, cojamos el salario mínimo, que el salario mínimo es, la pensión no puede ser inferior al salario mínimo. Entonces, supongamos que es un trabajador de salario mínimo, ¿m? Que durante 25 años cotiza el 16% de su salario, ¿cierto? Para recibir el 100% de su salario, es decir, el salario mínimo durante 25 años que tiene la pensión, más o menos. Eso no lo logra el sistema financiero. Si uno ahorra el 16, por muy alta que sea la tasa de interés, no va a lograr un ahorro para luego tener el 100%. ¿Mm? Por eso es el cuadro de arriba, y este cuadro de arriba está con una mujer. Una trabajadora de salario mínimo cotiza las 1.800 semanas, los 25 años, alcanza a cotizar 71 millones de pesos. Pero la pensión vale 196 millones de pesos. Hay un subsidio y ese subsidio son 125 millones de pesos. ¿Por qué pongo el enfoque de género acá? Porque acordémonos que los hombres, la edad de pensión de los hombres es 62 años, la edad de pensión de las mujeres es 57 años, es decir, 5 años antes. Y adicionalmente, por expectativa de vida, las mujeres viven más que los hombres, ¿no? Entonces, fíjense que a salario mínimo, el régimen de prima media
entrega un aporte de 125 millones de pesos. ¿Dónde está la desigualdad? La desigualdad está es que si es una mujer que no gana un salario mínimo, sino que gana 25 salarios mínimos y cotiza las 1.800 semanas, los 25 años sobre 25 salarios mínimos, alcanza a ahorrar 1.781 millones de pesos. Pero la pensión, el valor presente neto de la pensión de esa mujer son 2.724 millones de pesos. ¿Por qué razón? En el salario mínimo, pues el salario mínimo es la pensión mínima, entonces toca dar el salario mínimo, ¿cierto? Pero de ahí para arriba, la pensión en Colpensiones se calcula cogiendo el promedio salarial de los últimos 10 años. No tiene nada que ver con lo que ahorró. En los fondos privados es lo que ahorré más los intereses y ahí está la plata. Acá la pensión no se calcula basada en el ahorrado, se calcula cogiendo el promedio salarial de los últimos 10 años y aplicándole un porcentaje, que es lo que se llama la tasa de reemplazo. ¿Listo? Entonces, la pensión no se calcula con lo basado en el ahorrado, sino basado en un promedio salarial. La tasa de reemplazo es, cojo el promedio salarial de los últimos 10 años y si cotizó 1.800 semanas es el 65%. Espero estar siendo claro y si me quieren interrumpir, por favor. Si cotizó más de 1.800 semanas, va subiendo y eso puede ser hasta el 85%. Entonces, es el mismo ejercicio. Cotiza durante 25 años el 16% de 25 salarios mínimos para después recibir durante 25 años el 65% de 25 salarios mínimos. Eso no lo dan los intereses. Por eso acá el subsidio es de 943 millones. Ahí es donde está la desigualdad. En principio, ya te doy la palabra, Francisco, que levantaste la mano. Solo para cerrar esta idea, en principio, pues lo que debería hacer el Estado es ayudar a los menos vulnerables. Pero si a una mujer de salario mínimo le da 125 millones y a una de 25 salarios mínimos le da 943 millones, pues es una enorme. Esto es lo que se llama una política muy regresiva. Le da más subsidio a quien más capacidad de ahorro tiene. Y eso es una desigualdad enorme. Francisco. Perdón, doctor Mauricio, yo creo que las 1.800 semanas no le dan con 25 años, sino 1.250, porque son 50 por año, ¿cierto? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Usted nos habla de 1.800 semanas y 25 años laborados. No alcanza. Son, 1800, digamos, cada año tiene 50 semanas más o menos. Si tú divides 1.800 entre 25, entre 50, ¿cuánto te da? 1.800, espérate, saco acá la calculadora que tengo. 1.800, si treinta y cada año seis tiene años, le da 52 treinta y más o seis menos. años. ¿Da 36 cuánto? son 1.250 a los 25 años, por eso, para... Espérate un momento, si tengo 1.800 semanas. Serían 36 años. Ah, sí, perdón, me fui mal, no me fui por los 25 salarios mínimos. De acuerdo, son 1.800 semanas dividido perdón, no, es que espérense un segundo, qué pena. 1.250 semanas, toda la razón. Qué pena, fue un error mío que estaba confundido con el dato. Pero igual el ejercicio que yo estoy haciendo, Francisco y todos, es tratando de mostrar que lo que ahorra durante ese periodo no alcanza para financiar la pensión como se calcula. Y por eso hay que dar un subsidio. Está muriendo. Ese es el punto de la desigualdad, es el punto de la regresividad. A los que más capacidad de ahorro tienen, eh, más subsidio les da. ¿Mm? Entonces es un tema muy importante que de hecho está en la reforma. ¿Mm? Finalmente, el tema de sostenibilidad. El tema de sostenibilidad como... Acá hay dos fenómenos. Acuérdense que como en Colpensiones, la pensión no depende del ahorrado, sino
de el cálculo de los últimos 10 años, hay que dar un subsidio. ¿De dónde sale este subsidio? El sistema de Colpensiones se llama en la literatura internacional, en la literatura especializada, un sistema de reparto. Esto se creó en 1800 y pico en Alemania, cuando unos monjes empezaron a pensar qué hacemos cuando seamos viejos. Entonces empezaron a guardar parte de su salario para devolverlo cuando fueran adultos mayores. Entonces estos monjes crearon un fondo de ahorro que servía para pagar las pensiones, un fondo de ahorro común. No es el ahorro individual, como los sistemas de ahorro individual, como los fondos privados, sino un fondo común, un fondo de ahorro común, como es Colpensiones, por eso se llama el reparto, porque lo que se cotiza se usa para pagar las pensiones. Lo que yo cotizo este año, lo que los trabajadores cotizan este año en Colpensiones, se usa para pagar las pensiones de los pensionados este año. Entonces, una transferencia intergeneracional. ¿Listo? ¿Dónde está el punto? Que antes había muchas más trabajadores que adultos mayores. Entonces, el fondo alcanzaba para pagar esas pensiones e inclusive debía sobrar plata. Ahí debía haber un ahorro, pero ustedes saben que la población está envejeciendo, cada vez hay menos niños, la tasa de natalidad ha bajado y cada vez hay más adultos mayores. Entonces se va agotando y de hecho en Colombia hubo un hecho muy importante antes, al final del siglo pasado, con la década de 1990, con la crisis económica de 1999. Ustedes se acuerdan, cayeron muchos bancos. ¿Mm? Dentro de esos bancos que quebraron estaba el Banco Central Hipotecario. Y gran parte de las reservas del ahorro que tenía el Seguro Social estaban en el Banco Central Hipotecario. De hecho, el Seguro Social era dueño del Banco Central Hipotecario. Quiero al Banco Central Hipotecario, ahí desaparecieron las reservas. Entonces, no hay reservas. ¿De dónde sale la plata entonces para pagar ese subsidio? Del presupuesto general de la nación, de los impuestos que todos nosotros pagamos. Y estos son los datos para el 2020, insisto, esto no ha variado mucho, de lo que tiene que poner el presupuesto general de la nación para pagar esas pensiones. Ojo, no solo las de Colpensiones, las del sistema de reparto o el sistema o el régimen de prima media. Fíjense que el total para el 2020 son 42,7 billones, de los cuales 14,4 son para Colpensiones. Tenemos dos regímenes especiales todavía, fuerzas militares y policía, por un lado, por eso ahí está defensa, 8,5 billones, y el otro son los maestros, 7,6 billones. Y el FOPEP es lo que paga regímenes antiguos de pensiones, esos son 10 billones, todavía se están pegando pensiones ahí, así esos regímenes especiales hayan desaparecido y ya no existan, pero todavía se pagan pensiones con eso, ¿no? Entonces, toca poner 42 billones de pesos, pero solo una parte de esos 42 billones de pesos va a Colpensiones, solo el 34% va a Colpensiones. Cuando uno mira el número de pensionados, Colpensiones tiene el 62% de los pensionados. Entonces, no es la sostenibilidad y la fuente de subsidios, no todo va para Colpensiones, solo el 34%, y Colpensiones tiene el mayor número de pensionados. Entonces, esto también toca tenerlo en cuenta pensando en la sostenibilidad financiera, porque parte de las preguntas que se han hecho hasta ahora de la reforma es ¿por qué nos metemos solo con Colpensiones y no nos metemos con los regímenes especiales, por ejemplo? Muy difícil, políticamente muy difícil, fuerzas militares, magisterio, policía, muy difícil. Entonces, la sostenibilidad ya está en riesgo. Es decir, el sistema del régimen de prima media no es sostenible. La plata no alcanza para pagar las pensiones. Es necesario que de nuestros impuestos salga una plata. Y de hecho, el gasto más alto que tiene el gobierno nacional es pensiones. Entonces, ahí hay un punto relevante también. Tenemos entonces tres grandes dimensiones: cobertura, por un lado, desigualdad, por otro lado, y sostenibilidad, por otro lado. Y esas tres dimensiones
Pues ese es como el diagnóstico del sistema pensional para que lo tengan en su cabeza, claro, porque eso sí nos da pie para poder discutir cómo está la reforma, qué está pasando en la reforma. ¿Listo? Entonces la reforma tiene básicamente una estructura de pilares. ¿Qué son los pilares? Básicamente diferentes capas del sistema que van a ayudar a cubrir a todos los colombianos en principio. Y se llama un modelo de protección a la vejez porque incluye tanto el sistema pensional, régimen de prima media, es decir, Colpensiones, ahorro individual, los fondos privados, pero incluyen el programa no contributivo, que es Colombia Mayor, ese no es del sistema pensional, por eso estamos hablando de protección a la vejez, e incluye los beneficios económicos periódicos, que es semicontributivo. ¿Mm? Entonces, fíjense que es un sistema de protección a la vejez. La reforma lo que dice es, Colombia Mayor en este momento, como les mostré, tiene 1.6 millones de personas cubiertas. Hay 3,4 que no están cubiertas. ¿Mm? Entonces, Colombia Mayor quiere extenderse, agrandarse en cobertura, uno, y dos, quiere aumentar el monto pagado. En este momento se pagan más o menos 80.000 pesos y quiere pagar el monto de lo que es la línea de pobreza extrema, 224.000 pesos. 224 es la línea de pobreza de este año, pobreza extrema, para que esos adultos mayores no estén en pobreza extrema. Eso por el lado de Colombia Mayor. Por el lado del régimen semicontributivo de los BEPS, no es muy claro porque habla de una renta, pero en principio van a seguir los beneficios económicos periódicos. Y en el sistema pensional, dice, los dos regímenes ya no van a competir. Hoy existen dos regímenes que compiten, o sea, colombiano está en uno o está en otro, y se va moviendo de uno a otro. Puede moverse cada 5 años. Entonces, los dos regímenes, dice en la propuesta, no van a competir, sino se van a complementar. Entonces, una parte de lo cotizado, es decir, Francisco, si tú ganas 5 salarios mínimos, 3 los cotizas en Colpensiones y 2 en ahorro individual. Ahora, si ganas 1, lo cotizas en Colpensiones. Si ganas 2, los cotizas en Colpensiones. Entonces, se vuelven complementarios. De hecho, así fue como nacieron los fondos privados. El régimen de prima media viene desde el siglo antepasado, o el régimen de reparto. Como empezaron a ver las afugias financieras, sobre todo más que por la informalidad, que eso es muy, muy colombiano, por la demografía, o se bajaban las pensiones porque el fondo no alcanzaba, o tocaba buscar recursos de otra parte. Entonces, muchos de los regímenes en el mundo lo que decidieron fue crear ahorro individual complementario con el de prima media. De hecho, nosotros somos un caso absolutamente particular y extraño, en donde con la ley 100 del año 93, lo que hicimos fue ponerlos a competir. O están uno o están otro. Y eso es muy raro, en el mundo no existe eso. En la mayoría de países del mundo existen los pilares. Es decir, una parte a reparto y la otra parte complementa esa pensión. Ahorro individual, obviamente hay una más arriba que no está acá, que es el voluntario, digamos. Esa es, a grandes rasgos, la propuesta de la reforma. ¿Qué puntos importantes hay? No están escritos, pero creo que hay varios puntos importantes que es necesario resaltar. El primero es que, fíjense que al volverlos complementarios, ya esa mujer que les dije antes que ganaba 25 salarios mínimos, que cotizaba sobre 25 salarios mínimos y que tocaba darle un subsidio de 943 millones, ya no va a recibir todo ese subsidio. Porque cuando se le liquide la pensión, los 3 salarios mínimos se le liquidan en Colpensiones, entonces va a recibir el subsidio de 3 salarios mínimos y el resto solo ahorro individual. Entonces fíjense que en términos de desigualdad, la reforma lo que busca es quitar esa desigualdad. Sería mejor, y digamos, y ahorita entro un poco en detalle, esta propuesta está escrita desde hace mucho tiempo, de hecho,
Yo fui viceministro de Empleo y Pensiones hace 10 años, en el gobierno de Juan Manuel Santos, y la propuesta de Pilares se escribió en ese momento, pero con el corte de un salario mínimo. Pero de todas maneras, lo que empieza a hacer es quitar esa desigualdad y esos subsidios altos, entonces ayuda un poco también a la sostenibilidad financiera. Y el servicio de Colombia Mayor, el servicio social complementario de Colombia Mayor, se va a financiar en principio con unas cotizaciones adicionales que se va a poner tanto en convenciones como en los ahorros, en el ahorro individual. Ustedes saben que hay un fondo de solidaridad pensional en el régimen de prima media, que es todos aquellos que ganan más de 4 salarios mínimos cotizan medio o un punto más. Eso se utilizaría para financiar Colombia Mayor. Y de hecho la reforma también dice a las pensiones más altas que ya existen, cosa que intentaron hacer en la reforma tributaria y eso se les cayó, pero en las pensiones más altas se les va a cobrar un impuesto para financiar Colombia Mayor. Entonces busca un poco la sostenibilidad, la sostenibilidad del sistema. Ese punto uno es importante, un poco en términos de la sostenibilidad y de quitar las desigualdades. Eso es valioso de la reforma, eso está escrito hace mucho tiempo. Sin embargo, al pasar a este régimen, la reforma en realidad no hace nada sobre la cobertura, absolutamente nada. Y el problema más grande es cobertura. Por eso me parece importante mostrar esas dimensiones antes de llegar a una propuesta de reforma, porque fíjense que acá lo que pasa es que hay una distribución de la plata. Ya no todo va o a Colpensiones o a los fondos privados, sino se reparte entre Colpensiones y los fondos privados a ser complementaria. La gran discusión, una de las grandes discusiones es dónde debería hacerse el corte. Y ya me muevo para allá. Pero básicamente a grandes rasgos, esta es, perdón, la propuesta de reforma pensional que hizo el gobierno. Desde mi punto de vista, acá lo voy a decir, yo sé que queda grabado, pero que no sea muy público. Yo creo que de las tres reformas, salud, trabajo y pensiones, esta es la que mejor estructura tiene. Y creo eso porque creo que ahí pudo meter mano nuestro exministro de Hacienda, José Antonio, para hacer una cuestión razonable. Aunque hay todavía discusiones, pero creo que es una propuesta, desde mi punto de vista, razonable, excepto los 3 salarios mínimos. ¿Y quién va a administrar el ahorro? Entonces, un poco para seguir un poco en algunas reflexiones ya. Primer punto, el reto grande es la baja cobertura, no la sostenibilidad financiera. La sostenibilidad financiera es importante, obviamente. Hay que poner una plata. Los 42 billones no todos son para Colpensiones. De pronto, si uno va a la sostenibilidad financiera, deberías eliminar los regímenes especiales. Políticamente muy difícil. Pero para ponerlo en términos comparativos, no sé si acá está el dato, perdón, me devuelvo. No, acá no está el dato. Pero básicamente, no, mentira, sí, sí, sí. No, no está el dato. Básicamente lo que el país pone, esos 42 billones de pesos, son más o menos, a grandes rasgos, 4 puntos del Producto Interno Bruto. Y de esos 4 puntos del Producto Interno Bruto, 1 es para Colpensiones. En España, obviamente en España no hay informalidad, la cobertura es mucho más grande. Y España tiene más o menos la misma población que tiene Colombia, 50 millones de personas. En España, lo que pone el Estado para financiar las pensiones es el 11% del Producto Interno Bruto. Nosotros el 1%. Brasil, si ustedes recuerdan, hace ya unos años, la primera propuesta la primera reforma que hizo Bolsonaro, más allá de que me guste o no me guste, fue la primera reforma que hizo concentrada en el tema financiero, porque allá se ponía el 12%. ¿A qué me refiero? No quiero quitarle la importancia a lo financiero, pero sí quiero decir que
en primer lugar debería estar la cobertura, más que lo financiero. ¿Listo? ¿Y por qué digo esto? Porque en general la pelea y la discusión que se ha dado grande es que la plata queda en el público o en el privado. Digo, es una discusión importante. Obviamente que se vayan 3 salarios y no un salario mínimo a Colpensiones, pues genera una deuda más alta, porque toca pagar los subsidios de 3 salarios mínimos y no de uno. Entonces, claro, hay un reto financiero. Pero lo que tenemos que pensar primero es la cobertura, ¿no? Y la cobertura no solo logra con Colombia Mayor y con BEPS, ¿no? Eso lleva a la segunda reflexión. La segunda reflexión es que, como digo ahí, Colpensiones versus fondos privados, si la plata está acá o allá, no soluciona la cobertura. La cobertura solo se puede solucionar si hacemos una reforma buena en el mercado laboral. Es decir, si hacemos una reforma buena, quitando la informalidad en el mercado laboral. Porque acuérdense que yo les mostré 2 dimensiones de cobertura, la de los trabajadores y la de los pensionados. Si los trabajadores no pueden cotizar, cuando lleguen a la edad de pensión, pues no se pueden pensionar. Entonces toca mirarlo hacia atrás y buscar una reforma al mercado laboral conectada con la reforma al sistema pensional, ¿no? En el sistema pensional hay algunas cosas que son importantes. La pensión familiar, que eso estaba en un decreto desde que yo fui viceministro, es decir, si la pareja con algunas características independientemente no logra cada uno su pensión, pero sumadas las semanas de las dos, se logra la pensión, por lo menos gana una pensión, la pareja. Está la pensión anticipada, que es un elemento, creo yo, bien importante. Esto también estaba pensado desde antes. Si llego a la edad de pensión y no he cotizado, no he alcanzado las semanas para la pensión, eh, se le paga la pensión y se le descuenta lo que no cotizó, pero por lo menos va a tener un ingreso. Esa pensión anticipada es un elemento que estaba desde antes y que ayuda a aumentar la cobertura. Pero si de verdad nos queremos meter con la cobertura, el problema no está en el sistema pensional, el problema está en el mercado laboral. Y ahí sí hay una contradicción enorme, porque para poder aumentar la cobertura en el mercado laboral, lo que toca quitar es las restricciones de salario mínimo y las restricciones de contar con un trabajo estable durante todo el mes. En los países desarrollados se cotiza por hora. Nosotros, y en la reforma pensional está metido, nosotros logramos desde hace 10 años incluir la cotización por semanas. Entonces, un ejemplo específico. Jairo, tienes una empleada doméstica que va por días a tu casa, ¿cierto? Y al otro día va donde Francisco y al otro día va a mi casa. Entonces, para cotizarle todo el mes, porque tiene que ser la cotización mensual, pues yo debería conocer a Jairo, a Francisco y nosotros 3 coordinar, o alguno de los 3 hacerlo, pero alguno de los 3 va a decir, ¿por qué yo y no el otro? Por esa restricción de tiempo. Entonces, lo que logramos hacer fue un decreto en donde estaba la cotización por semana. Si va el lunes a mi casa, va 4 días al mes, se le cotiza una semana. Si va el martes a donde Jairo, va 4 días al mes, se le cotiza otra semana. Entonces así va acumulando semanas. Esos son pequeñas dimensiones de flexibilizar el mercado laboral, pero si no vamos a la reforma laboral, y ahí es donde hacemos de verdad el aumento de cobertura permitiendo que se cotice por semanas, por días, etcétera. Y obviamente hay otros elementos eh, importantes, pero bajo esta visión general, si no hacemos la reforma del mercado laboral para acabar la informalidad, no vamos a lograr aumentar la cobertura pensional, ¿no? Ese es como un segundo mensaje de esta reforma. Por eso ahí digo que es necesario acercar la normatividad laboral y pensional a la realidad laboral. Se crearon los BEPS, pero no es suficiente tampoco. Y si quieren, ahorita hablamos un poco de los BEPS, no me voy a detener ahí. Creo que ya llevo como 40 minutos, 5 minutos más ya para cerrar y abrir la discusión. Pero es necesario acercar la normatividad a la realidad laboral. Y si cogemos el campo colombiano, donde el ingreso del campesino no depende de su trabajo, depende de la cosecha. Los cafeteros, yo siempre pongo el ejemplo de los cafeteros.
Ustedes saben, es decir, todos los que estamos acá en esta reunión somos absolutamente orgullosos del café colombiano, ¿cierto? Es el mejor café del mundo y eso nos da orgullo. El problema es que los cafeteros tienen 2 cosechas al año y nosotros perdón la expresión, les clavamos una legislación que dice que tiene que cotizar mes a mes durante 25 años para pensionarse. ¿Cuántos cafeteros tienen pensión? Ninguno. Por eso digo, acercar la normativa a esas realidades laborales, porque hay funciones de producción diferentes. En el campo, la informalidad en el campo es del 90%, porque es que al campesino le llega el ingreso por la cosecha, no mensualmente. Entonces tenemos que pensar formas diferentes para poder aumentar esa cobertura también desde, lo- desde el, desde la, desde el mercado laboral y desde la reforma laboral. Y creo que ahí sí hay un error muy grande de lo que está proponiendo el gobierno. ¿Mm? Irnos a los extremos. Eso no es. Si nos vamos solo a Colpensiones, al régimen de prima media o al de reparto, por todos esos subsidios tan grandes, en algún momento va a ser insostenible y va a quebrar. Si nos vamos solo a los fondos privados, por el poco ahorro, las pensiones pueden ser tan bajas que puede dar una insatisfacción social. De hecho, no sé si ustedes recuerdan, pero inclusive antes de la gran revuelta que hubo en Chile, Chile era casi el único país del mundo que solo tenía ahorro individual. La mayoría de países del mundo tienen reparto y se complementan con ahorro individual. Colombia tiene reparto y ahorro individual que compiten, extraño, y Chile tenía solo ahorro individual. Y antes de las protestas, de que llegara Boric al gobierno, etcétera, antes de eso, había marchas enormes contra el régimen pensional, porque las pensiones eran muy bajas. Sirvió como fondo de ahorro, generó mucho desarrollo, vías, eso financiaba vías, infraestructura, etcétera, pero las pensiones eran muy bajas. Entonces, irnos a un extremo o al otro es insostenible. Lo importante es que se vuelvan complementarios como existe en el mundo. Existe en el mundo. En la mayoría, pues, de países del mundo es complementario el de reparto con el de ahorro individual. ¿Mm? Y eso nos lleva, yo creo que es un punto más profundo y es a la pelea en la que estamos Estado-mercado. Entonces, todo es el mercado, todo es el Estado. Entonces, el mercado no funciona, entonces cerremos las EPS, cerremos los fondos privados y todo para el Estado. En los 90 fue al revés. Yo que empecé a ser economista en los 90 era al revés. El Estado no funciona todo para el mercado. Y vivimos en ese vaivén porque no buscamos la mejor combinación. Yo creo que la mejor combinación es pues un poco la premisa de la tercera vía, el mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario. Yo creo que esto de pilares se puede pensar, obviamente los 3 salarios mínimos son muy difíciles. Ya vuelvo a esta última frase, ¿no? Porque ya entra el tema de los 3 salarios mínimos. El problema de los 3 salarios mínimos es que casi el 90% de los trabajadores formales colombianos gana 3 salarios mínimos o menos. Entonces, llevarlo a ese nivel es que mucha de la plata se va al Estado y a los fondos privados les queda muy poco. ¿No? Como dije, hace 10 años se propuso esto y quedamos en un salario mínimo, pero ahora estamos en 3. Muy complejo. Yo creo que esa discusión se debe dar en el Congreso y debería bajarse a un salario mínimo. Y esa es la propuesta que todavía está rondando. ¿Mm? Segundo, hay un miedo enorme, como pasa en el Estado muchas veces, es que el gobierno coja esa plata y se la gaste en otras cosas. Pasó en Argentina, por ejemplo, ustedes saben que en Argentina se nacionalizaron los fondos privados y la presidenta Cristina Kirchner cogió la plata y la gastó en otras cosas y ahora no hay cómo pagar pensiones. Como, como propuesta, en la propuesta de reforma, perdón, lo que está es la creación de un fondo de ahorro. O sea, la ley hace que el Estado se comprometa a ahorrar esa plata. Que la plata que llega se usa solo para pensiones. Y ahí entra un tema muy importante, institucional, es quién va a guardar esa plata, cómo se va a administrar esa plata. Y eso es un tema muy relevante que hay que tener en cuenta, digamos, haciendo un poco el equilibrio de los argumentos. Pues nosotros la regla fiscal la hemos cumplido.
Colombia, pues, el Banco de la República, su independencia se ha mantenido hasta ahora. Yo creo que de pronto sí podríamos tener la capacidad de administrar un fondo de ahorro, tal vez en el Banco de la República, en alguna parte, pero muy bien administrado, que no sea solo el gobierno y los ministros que lo administren. Este es un tema bien importante como discusión dentro de la reforma. En el primero, 3 salarios mínimos, para dejarlo muy claro, casi que se matan los fondos privados porque les queda muy poco ahorro. ¿Sí? En uno, pues les queda mucho más ahorro y es mucho más, genera menos deuda futura. Es decir, hay un tema importante de sostenibilidad, pero también de esa discusión de mercado y Estado. Si uno ve los últimos análisis de del CARF, del centro que revisa la regla fiscal, de aquí a 2070 habría ahorro con los 3 salarios mínimos. De 2070 para allá habría un desahorro. Ahí es donde empezaría a caerse la sostenibilidad. Claro, porque Colpensiones ahora lo que sería es recibir más plata. Y mientras no sea caja para el Estado, pues existe la posibilidad de ahorrarla. El tercero es pensión anticipada, ya lo dije. En los fondos privados existe el Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Y es que las personas que llegan a la edad y solo cotizaron 1.150 semanas, no las 1.300, y ese es el dato, perdón, 1.300, no son las 1.800, sino 1.300. Ahí sí, 1.300 dividido entre 50 tiene que dar más o menos los 26 años más o menos. Y qué pena con ese error, Francisco. Gracias por cogerlo. Si vemos el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, algunas personas que llegan a la edad y que no logran el ahorro suficiente, perdón, que llegan a la edad y no han logrado las 1.300 semanas, pero tienen unas características, se pueden pensionar con 1.150. Obviamente, como ahora, y se pensiona con el salario mínimo. Obviamente ahora, dado que lo de ahorro individual con los pilares estaría de 3 salarios mínimos para arriba, desaparece el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, pero se reemplaza por la pensión anticipada, ¿no? Y finalmente el tema de transición. Eso es un tema muy importante. ¿Qué es la transición? Uno no le puede cambiar las reglas de juego a una persona que está a un día de pensionarse, por poner el extremo, o de llegar a la edad de pensión, comparado con un joven que empezó a cotizar ayer. Entonces, por eso siempre hay una transición. En las reformas pensionales siempre hay una transición. Y la transición es básicamente quién se queda con las reglas anteriores, pues porque ya ha hecho un esfuerzo, ya ha ahorrado, ya tiene una expectativa, y quién se queda con las reglas y quién llega a las nuevas reglas. La transición de la Ley 100 duró 20 años. La Ley 100 empieza a operar en el 94 y en el 2014, todos los que estaban entre el 94 y el 2014 estaban en el régimen antiguo. Una transición puede ser muy larga, muy corta. En esta propuesta lo que están proponiendo no es cuánto tiempo dura la transición, sino cuántas semanas que haya cotizado hace que se quede en el régimen anterior o en el nuevo. Si es una mujer son 750 semanas. Si ha cotizado más de 750 se queda en el anterior. Menos de 750 en el nuevo. Y si es un hombre, hasta donde recuerden el último articulado que vi, son 1.000 semanas. Si ha cotizado 1.000 o más, se queda en el anterior. Si ha cotizado 1.000 o menos, se pasa al nuevo. Y ese es un tema relevante que también está en discusión en el Congreso. Ya para cerrar, último punto. Si queremos buscar la sostenibilidad financiera del sistema, lo que deberíamos hacer es meternos con los parámetros. La edad. Si se sube la edad, pues la persona va a tener menos tiempo de pensión, la pensión es más barata. Se ayuda a la sostenibilidad. Esto también puede hacerse de otra manera, edad, pero también tasa de cotización. En este momento en Europa, en los países europeos se cotiza entre el 28 y el 36%. Nosotros solo cotizamos el 16%. O sea, tenemos una cotización una tasa de cotización muy baja. Pues si subimos la tasa de cotización, pues también va a haber más ahorro. Ayuda a la sostenibilidad. Tercer parámetro importante, las semanas de cotizar. 1.300, esos son 25 años. En la mayoría de países ahora se cotizan 35 años.
Acá en Colombia son solo 25. Obviamente es un tema muy complejo porque, claro, saben los que dicen, pero es que como no podemos ser formales, pues nos la ponen aún más difícil. Por eso toca conectarlo con la reforma laboral. Y el cuarto parámetro importante es la tasa de reemplazo. Es decir, cuando se saca el promedio salarial, se le pone un porcentaje que empieza en 65 y cuando llega a las 1800, ahí si me corrijo bien, Francisco, puede ser el 85-90% de ese 10%, pero uno podría poner una tasa de reemplazo de 50%. Es decir, lo que supone el sistema pensional es cuando uno llega a esa edad, ya compró casa, ya compró su carro, ya educó a sus hijos, no necesita tanta plata. Entonces reduzcamos la tasa de reemplazo. La reforma no se mete con eso. Políticamente es muy difícil, pero en algún momento, si de verdad buscamos sostenibilidad, en Colombia debería darse esa pela para los parámetros, o la edad, o la tasa de reemplazo, o la tasa de cotización, o las semanas de cotizar. Obviamente atado a un mercado laboral que funcione mucho mejor. Muy bien, esto era, espero haber usado el tiempo correcto y haber sido claro. Y nada, abierto a preguntas. Mauricio, O yo de creo que discusión, muy obviamente. importante la frase de Thaler que no alcanzaste a comentar. Ah, perdón, sí, me faltó la frase de Thaler. La frase de Thaler es bien importante porque es que ha habido una línea de discusión en Colombia que dice que la cotización debería ser voluntaria. Muchos han dicho, digamos, eso hubo una primera línea por Fedesarrollo, una línea desde la Javeriana, Oliver Pardo, un economista Oliver Pardo, que dice es que, ¿por qué nos obligan a cotizar? Y si no hay conciencia de la necesidad de ahorrar para el futuro, y de hecho los trabajadores dicen eso no es un ahorro, eso no es una inversión, eso es un gasto. Me bajan mi ingreso corriente. De hecho, los seres humanos tenemos un sesgo dentro de lo que ya la teoría económica se ha movido hacia la teoría del comportamiento. Y la teoría del comportamiento ha demostrado que los seres humanos tenemos muchos sesgos. Uno de los sesgos es el sesgo por el presente. Es decir, preferimos el presente al futuro. Si hoy tengo 30 años y me dicen que me van a quitar una parte de mi salario para guardarla para cuando tenga 65. Uno a los 30 nunca piensa que va a llegar a los 65, ¿me explico? Prefiere que no le quiten la cotización ahora. ¿Sí? Por eso Richard Thaler es un economista que ganó su Nobel hace unos años por la teoría del comportamiento y traigo esta frase, si fuéramos racionales, los sistemas obligatorios de pensiones no existirían. Porque si de verdad fuéramos racionales, todos seríamos conscientes que algún día vamos a estar en la vejez. Todos seríamos conscientes que algún día no vamos a tener la fuerza para trabajar. Todos seríamos conscientes que hay que ahorrar para eso. Pero como no tenemos esa conciencia, pues el sistema sí tiene que seguir siendo obligatorio. Movernos a un sistema que no sea obligatorio sería muy difícil. Ahora sí, ya con eso termino. Muchas gracias y abierto a preguntas, obviamente. Gracias, Mauricio, por la presentación. Yo creo que quienes quieran hacer preguntas pueden levantar la mano para darle curso. Mientras tanto, yo tengo una inquietud, Mauricio, a ver qué opinas de esta reflexión. Como bien lo decías, es un tema esencialmente político en la discusión de estas reformas y debe ir en conexión con la reforma laboral. O sea, ¿cuál es la reflexión que yo quiero hacer? Políticamente, quizá le queda más fácil a un gobierno como el actual sacar una reforma en materia de pensiones que a un gobierno más de derecha, por todas las implicaciones sociales que hemos visto, por ejemplo, en Francia y demás. Entonces creo que Colombia está en un buen momento para discutir este tema y de alguna manera está políticamente más maduro que las otras reformas, tú lo decías. ¿Cuál es la preocupación? La desconexión con la reforma laboral, porque la reforma laboral, en lugar de enfrentar la informalidad, pareciera en el texto original, la puedes profundizar. Entonces, un poco la preocupación es lo que se avance por un lado, se podría retroceder por el otro lado en lo laboral si no se modifican los textos y las reglamentaciones propuestas en la reforma. Ese es un poco el comentario. Yo estoy completamente de acuerdo, Jairo. Me parece que se va a perder una muy bonita oportunidad para hacer unas buenas reformas. La pensional, lo de los 3 salarios mínimos a mí me preocupa muchísimo.
pues porque es casi llevarse toda la plata con pensiones, genera una deuda más grande. Hay cosas, y por eso fui equilibrado, hay cosas buenas, como quitar los subsidios a pensiones altas, etcétera. En la pensional, lo de los 3 salarios mínimos me preocupa muchísimo, pero me preocupa mucho más la laboral, porque la laboral va en contravía de la pensional para aumentar cobertura. Yo creo que ahí sí sería un error muy grande. Obviamente, pues estamos justo, Atarraya me invita esta semana después de las elecciones que habíamos hablado, Jairo, que iba a ser antes, pero Sí. pues yo creo que ahora eventualmente lo que va a pasar, y esto es pura premonición, sin mucha data y sin mucho, más bien un pensamiento, yo creo que ahora, de hecho hoy pasó con la reforma a la salud. Ahorita vi un texto, me mandó alguien un trino donde decía un representante que la reforma a la salud que se iba a discutir se frenó, porque unos partidos, o sea, los partidos que no son del gobierno dijeron, aplacemos esto, y el gobierno, que 8 días antes habría dicho, no me importa, yo la saco, aceptó también. Entonces, de pronto acaba de haber un cambio en el Congreso, ojalá, que va, porque yo creo que sí, la reforma laboral sería un tiro en el pie para el país. Yo estoy de acuerdo con que es necesario estar pendiente de los derechos de los trabajadores, pero aumentar los costos y hacer un poco todas las otras cosas que quieren hacer me parece que es un poco, es decir, lo que hacen es generar más desempleo, más informalidad, menos oportunidades y mucha más desigualdad. Elina. Hola, Mauricio, un placer saludarte y mucho más escucharte en la tarde de hoy. Yo tenía una pregunta muy en línea con lo que menciona Jairo, para conocer tu opinión. Ahorita hablabas de los parámetros y pues particularmente hay un parámetro que está vinculado con la tasa de cotización en un 16%. A tu juicio, y entiendo que no está en el marco de ninguna de las dos reformas, tanto de la laboral como la pensional, aumentar o disminuir esa tasa de cotización, pero es claro que eso constituido y entendido como un costo no laboral o un impuesto a la nómina ha sido una de las causantes que han explicado, digamos, la alta informalidad y en su defecto, pues la baja cobertura que hoy se tiene en el sistema pensional. Entonces, ¿tú crees que una disminución de esta tasa de cotización sería más o menos favorable de cara al aseguramiento pensional en el país? Te respondería a dos preguntas. La primera es, creo que el problema es muy integral, porque nosotros tenemos muchos, no solo en pensiones, sino en el mercado laboral, muchas deficiencias, ¿no? Tenemos un salario mínimo muy alto, pero es que es tan alto que la mitad de los trabajadores ganan por debajo, porque es muy alto, ¿no? Entonces ahí hay otra dimensión de la informalidad, ¿no? Pero eso es muy alto, digamos, por las decisiones políticas, ¿no? Y los salarios son más bajos por la falta de productividad laboral, ¿no? Cuando vamos al mercado laboral y identificamos y vemos por nivel educativo, por ejemplo, el gran problema en el mercado laboral está sobre todo en la formación técnica y tecnológica, porque las empresas, hay vacantes y las empresas no consiguen los trabajadores porque no tienen las competencias. Y tenemos una entidad como el SENA, que es de las entidades más grandes de formación para el trabajo que hay en América Latina, pero sin pertinencia y sin calidad. Entonces acá se empieza a hacer como un encadenamiento. Y claro, si tú subes y no bajas, y no subes la tasa de cotización, pues los trabajadores van a decir, pero es que además me va a fregar más porque mi salario es muy bajo, pero es que porque no soy productivo, ¿no? Entonces políticamente es muy difícil. Si tú bajas la tasa de cotización, porque quieres atender esos otros problemas del mercado laboral, pues esto afecta directamente la sostenibilidad financiera. Yo creo que lo que debería pensarse es en una visión integral del mercado laboral con sistema pensional y con salud también, inclusive. La admisión de empleo del gobierno pasado intentó hacerlo, lo que pasa es que se fue con otra línea. La admisión de empleo fue dirigida por un economista mexicano que se llama Santiago Levy. Santiago Levy se volvió, pues dentro de muchas cosas, muy buen economista, yo lo conozco, trabajó mucho tiempo en el BID, se volvió muy reconocido en parte porque escribió un libro hace muchos años que se llama Cómo acabar la informalidad en México.
Y ese libro de cómo acabar la informalidad en México, básicamente lo que decía es, pues, no le cobre nada al mercado laboral. No le cobre la cotización a salud, no le cobre la cotización a pensiones, acá no le cobre a las cajas de compensación, ni al ICBF, ni al SENA. Todo páguelo por impuestos. Pero pues obviamente esto necesitaría como 3 reformas tributarias, porque sería financiarías con impuestos. Entonces, yo creo que toca buscar ese equilibrio, pero desde una visión mucho más integral. Puede tomar más tiempo, pero yo creo que el gran problema, y digamos, en un estudio que hicimos hace un par de años también, la baja productividad laboral. América Latina, un trabajador de América Latina produce el 35% de lo que produce un trabajador en la Unión Europea. ¿No? Y Colombia es de los más baja, de los de más baja productividad, de los países de más baja productividad laboral en América Latina. Yo creo que por ahí es donde empieza, atado a una legislación muy fuerte en donde tienes que tener, todos deberíamos tener un trabajo de 8 a 6 en una oficina y las funciones de producción han cambiado. Entonces, si no acercamos la normatividad a la realidad laboral de muchos, siempre vamos a estar mal. Pero bajar la tasa de cotización creo que sería, financieramente es muy fuerte, muy duro. Jorge. Eh, Mauricio, muchísimas gracias. Muy interesante lo que presentaste y me ilustraste sobre algo de lo cual no tengo la menor idea. Muy clara la presentación. Tengo una pregunta, la de subsidios. Tú hablas cuando comparas las dos señoras, lo estás mencionando en términos absolutos. ¿Tú los has sacado en términos porcentuales? Es decir, los han sacado en términos porcentuales y en ese sentido sí son muy diferentes, son tan diferentes como aparecen en términos absolutos. No, señor, muy buen punto, Jorge, y en realidad en términos porcentuales son muy parecidos. Ah, Entonces mucha entonces gente no es tan, dice, sí, no es tan no, regresivo. No es, claro, mucha gente dice no hay regresividad porque se subsidia el 40% de la pensión a las dos, pero cuando uno ve el monto, sí, eh, pero tienes razón, es decir, en porcentaje, no tengo el porcentaje de esos 943 sobre los 2000 y no pico, importa, sí. pero es muy parecido, en porcentaje muy parecido, eso ha sido parte de la discusión desde mi punto de vista, ya una posición personal. Creo que darle 125 millones de pesos a una persona más pobre que comparado con darle 943 millones a una persona más rica, sí representa regresividad. Pero esa discusión siempre ha Sí, estado bueno, sí, sí, gracias no, por pero comer. quería simplemente saber cómo la estabas midiendo, digamos. Ese era el punto, ¿no? Sí, señor, Podemos, otro día, si tenemos la oportunidad con Jairo, lo discutimos. de acuerdo. Em, el otro, yo creo que en la parte del mercado laboral, y pues yo no debería hablar de eso delante de ti, era Jairo, pero hay dos puntos que creo que contribuyen a la informalidad, digamos. Uno es los impuestos, toda esta cantidad de contribuciones impuestos a la nómina. Y el otro es el salario mínimo. El salario mínimo es un impuesto, puede ser un impuesto enorme, y tú, para la gente de Tuchín en Córdoba. Y puede ser un impuesto muy bajito o no existente para la gente no calificada en Bogotá. Entonces, me explico, en el sentido de que el salario de mercado en Tuchín, digamos, puede ser, se hace muchísimo más bajo. eh, Mejor dicho, el impuesto saca a todo el mundo del mercado, de un mercado normal, digamos. Entonces, se han hecho en Colombia algunas mediciones del impuesto implícito, que es el salario mínimo desde el punto de vista regional. Y por un lado, y esos impuesto implícito del salario mínimo es tan grande como los impuestos explícitos que vienen en la nómina, porque ahí quiero decir dos puntos. En el uno, la distorsión es igual para todo el mundo, en el sentido de que los salarios, los impuestos sobre la nómina y las contribuciones son 50, 60%, no sé cuánto es, son iguales. Pero el salario mínimo, sí, el impuesto es totalmente diferente por región y por municipio. De acuerdo, Jorge. No tengo datos exactos y no he visto ese impuesto implícito, pero en Colombia sí en muchas épocas se ha discutido poner salarios mínimos diferenciales para Lo las hubo, diferentes regiones. lo Sí, hubo. bueno, Sin sí embargo,
rural y urbano, rural y urbano. También. Rural y urbano por un Pero, lado, pero también, digamos, de hecho, economistas del Banco de la República en algún momento y otros han propuesto que sí, sea sí, sí. regional. Una cosa Redonda es el Cano, salario mínimo en Quito y otro en Bogotá, por poner un ejemplo. sí. Sin Y, embargo, hay lo que yo creo, es decir, lo que veo complejo es la capacidad institucional, por un lado. ¿Quién decide ese salario mínimo? Porque parece que el salario mínimo desde hace 20 años se decide en una mesa de concertación entre gobierno, trabajadores y empleadores. Es decir, es una discusión política más que técnica. Entonces, en cada región serían los sindicatos con los trabajadores. Es decir, es un tema institucional complicado y estaría ahí la alcaldía. ¿Cómo se define eso? ¿Qué mediciones hay? Porque el pero, salario mínimo pero, se decide con la inflación más la productividad. Y de hecho en Colombia la productividad no está muy bien medida. Entonces, digamos, institucionalmente es complejo. Tal vez por otro lado, de todas maneras, yo estoy de acuerdo contigo, Jorge. Yo creo que el tema de productividad laboral es un tema regional, no un tema nacional. Es decir, lo que se produce en Montería es diferente a lo que se produce en Neiva o a lo que se produce en Bogotá. Y eso implica que las necesidades de capital humano de cada región son diferentes. Y eso implica que deberíamos tener eventualmente un SENA que le responda a las regiones, no a la nación. Y esa necesidad de capital humano debería venir desde el aparato productivo mismo de la región. Entonces hay otros elementos que creo que es importante tener en cuenta. bien, eh, en los Estados Unidos, creo que Santiago proponía que se pagara por impuestos comunes, pero en Colombia, digamos, en cierto sentido, gran parte de esa pensión en la práctica se está pagando por impuestos comunes, por todos los subsidios que vienen del presupuesto general. Entonces, De ¿qué acuerdo. porcentaje son los subsidios esos que vienen del presupuesto general comparado con lo que la gente paga? Es decir, si se paga 2% en pensiones y 1% del PIB viene del gobierno central, entonces el subsidio es 50%, y ahí es más o menos, bueno, ahí puede ser distorsionado. Y en los Estados Unidos hay un tope hasta cuánto le dan a uno en Social Security. Yo Claro. vivo acá en Estados Unidos, entonces, eh, ¿cuánto le dan a uno? Después, por más que hayas contribuido $100 millones, creo que el tope es 4.000, $5.000, no es una cantidad muy grande. De acuerdo. De Sí. hecho, nosotros tenemos una de las pensiones máximas más altas, que son esos 25 salarios mínimos. Mm. En España, por ejemplo, la pensión máxima es mucho más baja y eso ayuda también a la sostenibilidad financiera. Acá en Colombia estamos volados con las pensiones altas y antes mucho más. No sé si ustedes recuerdan no tengo los datos comparativos en la cabeza entre España y Colombia, pero la pensión máxima en Colombia puede ser 3 veces la pensión máxima de España, para poner otro ejemplo. Mm. Pero antes era mucho más, no sé si ustedes recuerdan, hace ya una década más o menos que la Corte Constitucional intervino en el sistema pensional porque da pensiones altísimas y la Corte Sí. Constitucional decidió bajar todas las pensiones a 25 salarios mínimos. Y eso fue una pelea jurídica enorme. Entonces ya por lo menos está en 25, pero es mucho más alta. Yo creo que ese límite también es importante porque si no terminamos gastando mucha más plata de los impuestos. Bien, no. Dejo que los otros pregunten. Sí, La otra señor. pregunta la hago cuando nos reunamos con Jairo allá en Bogotá. Sí. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta de los asistentes? Sí, Rogelio, adelante. Buenas noches, Mauricio, excelente la presentación, pero tengo una pregunta muy puntual. En los fondos privados de pensiones hay lo que es el retiro programado, ¿cierto? Entonces se acaba la plata. Damos el ejemplo, se acaba la plata y las aseguradoras no quieren pues meterse en ese cuento. ¿Qué plantea la reforma laboral sobre esto? Hasta donde yo tengo entendido, Rogelio no plantea nada y ese es uno de los temas más difíciles, porque en los fondos privados pues para ponerlo acá técnicamente en plantearlo, hay dos formas de pensionarse, o con retiro programado o con renta vitalicia. ¿Mm?
El retiro programado, el problema del retiro programado es que le preguntan a la persona usted más o menos cuánto cree que va a vivir y su saldo se lo dividimos en esos años que dice que va a vivir. Pero en general las personas creen que van a morir mucho antes de lo que en realidad mueren. Entonces la plata se acaba en retiro programado. En renta vitalicia, el problema es que la renta vitalicia no se ha podido desarrollar, es decir, para el resto de la vida. No se ha podido desarrollar, las aseguradoras no venden ese seguro, básicamente porque la pensión se actualiza con el salario mínimo, no con la inflación. Y el salario mínimo puede ser cualquier cosa, porque es una discusión política. Es la inflación más 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces la renta vitalicia no se ha podido desarrollar. De hecho, el gobierno Santos decidió que esa diferencia entre inflación y salario mínimo, para la renta vitalicia la pagaría el Estado mismo. Esa discusión se dio, salió un decreto y ese descalce entre salario mínimo e inflación lo pagaría, pero ni siquiera eso ha ayudado a desarrollar el mercado de rentas vitalicias. Es un tema muy difícil porque además es un tema jurídico difícil. La persona se le acaba el saldo y apenas se le acaba el saldo, pero sigue viviendo y va a vivir más tiempo, pues pone una demanda, pone una tutela y ataca a los fondos privados, ¿no? Debería poder llegarse a la renta vitalicia, poder quitar inclusive el retiro programado, pues porque es un riesgo para la persona. Eso es otro de los sesgos que tenemos, es decir, nosotros el futuro no lo vemos muy bien como seres humanos. La plata nos la gastamos mucho más rápidamente de lo que creemos. Entonces ese es el problema. Hasta donde yo sé y he leído las reformas, ese tema no se trata de ninguna manera ni en la pensional ni en la laboral. Gracias. Sí, señora. Bien, no vemos más manos levantadas, Mauricio, de manera que parece pues no hay inquietudes adicionales. Entonces, para también concluir puntualmente, procedamos a cerrar la sesión. Primero, darte las gracias por la generosidad y por la dedicación para esta presentación. Como has escuchado, pues muy claros los conceptos, la gente muy conectada y realmente un tema de muchísimo interés. Por supuesto, nuestra gratitud y nuestro reconocimiento. Comentarte de paso que, como te había anunciado, Atarraya acaba de publicar nuestro primer libro sobre historia económica del departamento de Córdoba con ocasión de los 70 años de su creación, y estaremos muy complacidos en nombre de todos de hacerte llegar este texto para que lo tengas en tu biblioteca y ojalá te intereses en conocer aún más la historia del departamento. Yo mañana te llamo y coordinamos cómo te lo hago llegar. Entonces, eso como una muestra pues, de reconocimiento e invitación a mirar siempre para Córdoba, en donde hay mucho por hacer. Quiero entonces reiterarte los agradecimientos, Mauricio, en nombre de todos, a todos también nuestro reconocimiento por haberse conectado. Una feliz noche y nos estamos viendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Muchas todos. gracias. Y acá Muchas siempre gracias. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Buenas noches. Gracias, feliz noche.